decía, va a ganar el MAS en todos los departamentos, porque en el ámbito nacional lo hizo así. Israel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Rosita, para mí siempre es un gusto compartir en Radio Pachamama. Un cordial saludo a la audiencia de la Ciudad del Alto. Bueno, Israel, dentro de esta figura, dentro de esta segunda vuelta, se habla que solo tiene 3 gobernaciones de movimiento socialismo, 6 tiene la oposición. ¿Cuál es la lectura que hacemos en un primer vistazo de lo que pasó en las elecciones nacionales y junto con este balotaje? Si hablamos estrictamente de oposición, Rosita, habrá que identificar a Creemos en Santa Cruz, con el accidente electoral, que es el señor Camacho, hoy legitimado como una autoridad a cargo de la gobernación de ese departamento, pero además Tarija con la reciente victoria del señor Montes en ese departamento, ¿no? En el balotaje. Creo yo, estas dos regiones se caracterizan precisamente por la identificación de una oposición real, de una oposición que tiene que ver con una diferencia ideológica, ¿no?, respecto al gobierno nacional. En razón de La Paz, por ejemplo, Rosita, es prácticamente un hecho. El MAS ha perdido en La Paz, gana la agrupación Jayaya del señor Quispe, pero ideológicamente no son diferentes, ¿no? Es otra izquierda igual de esa línea populista en la que ahora tiene 5 años para mostrarnos gestión en nuestro departamento. Situación similar a la que ocurre en el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, con Chuquisaca Somos Todos, del señor Condori, un ex líder del movimiento al socialismo, ex ejecutivo de la CSUCB, y que de igual forma tiene, ¿no?, en cuanto a su lineamiento ideológico, esta línea populista. En razón de este balotaje, por ejemplo, en Pando, de igual forma, el señor Richter, exalcalde de el municipio de El Porvenir, pues ha tenido, ¿no?, una victoria tal vez poco esperada en razón de los militantes del oficialismo, pero hoy se traduce como la nueva autoridad gubernamental en ese departamento. Entonces creo yo hasta ahí, ¿no? Además de que Pando y Beni tienen una sigla prestada, que es el MTS, ¿no? Pero tampoco el MTS responde a una estructura orgánica, a una estructura de un partido político como lo es el movimiento al socialismo. Tarija de igual forma representa un voto conservador, de oposición, ¿no?, al gobierno nacional, y a partir de allí pues habrá también que advertir, ¿no?, y respetar por supuesto el voto del soberano en esas dos regiones, que a mi entender oposiciones como tal, Santa Cruz y Tarija, otras izquierdas en razón de La Paz, Chuquisaca, por qué no decir Beni y Pando, habrá que ver qué posición asume el gobernador electo de Beni, pero las otras 3 son del MAS, ¿no? Entonces, oposición como tal, en este momento habrá que contar solamente a Santa Cruz y solamente a Tarija, que son opuestos ideológicamente. Las otras representaciones son de igual forma, son las otras izquierdas de esta línea populista que toma el poder, esta vez a partir de la reconstrucción del poder local. Ahora, Israel, muchos han coincidido que el gobierno actual, a la cabeza del señor Luis Arce, se adelantó en estos procesos judiciales, que le restó de cierta manera la votación en estas algunas gobernaciones donde perdió. ¿Será tanto así? ¿Se ha adelantado en estos procesos? Muchos decían, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, aún continúan siendo rebeldes a este proceso de cambio y por ende ha ganado el señor Luis Fernando Camacho, el tema de la alcaldía incluso, porque se hablaba de favoritismo de Adriana Salvatierra, se hablaba del señor Gary Yáñez, sin embargo, ni uno ni el otro. Otros hablaban de que ya Johnny Fernández iba a aliar al movimiento socialismo de alguna u otra manera. ¿Será tanto así que afectó este tema de los procesos que han instaurado en contra del ex gobierno de transición? En el caso de Santa Cruz, del municipio Rosita, la candidata del MAS no tenía ninguna posibilidad de ganar, ¿no? Es un voto conservador el del municipio de Santa Cruz, entonces se lo iba a definir entre esas dos candidaturas de esas dos agrupaciones, hoy que lo toma el señor Johnny Fernández. ¿Qué errores de pronto uno puede evaluar? Y hay cuando menos 3. El primero, y es quizás el más reciente y contundente en Tarija, esa apreciación, ¿no?, ese manifiesto que tuvo el jefe de Estado, de manera desatinada, incoherente por supuesto,
cuando hizo público una declaración, ¿no? Efusiva, por supuesto, en un cierre de campaña, respecto de para quiénes se compran las vacunas, ¿sí? Un gobernante, Rosita, gobierna para ricos y para pobres. No puede decir las vacunas no están para los ricos, ¿sí? Gobierna para todos. Esa declaración desatinada, por supuesto que le ha generado una factura electoral en el departamento de Tarija, por ello gana un sector tan conservador, una oposición departamental como se consolida con el señor Montes en el sur del país. Un otro error importante, habrá que ver la forma, ¿no? Y aquí estamos hablando de la forma, Rosita, no del fondo. En el fondo, la justicia va a definir si el proceso judicial instaurado contra la ex senadora Yanine Áñez y dos de sus ex colaboradores, pero también procesados por su condición de ex diputados, no ministros, ex diputados, lo demostrará la justicia. Y es el Ministerio Público que en los siguientes 6 meses deberá demostrar, ¿no?, si estos indicios que se les han imputado pueden llegar a una acusación y en juicio oral ver si son sentenciados o no los hoy imputados detenidos preventivos, la justicia. Pero la forma fue inadecuada, porque en ninguna parte del procedimiento penal, Rosita, dispone que serán los ministros de gobierno los que ejecuten mandamientos de aprehensión. Esa muestra de poder es pues irregular. Ahí se empañó, ¿no? Se empañó el procesamiento judicial de la señora Áñez y dos ex parlamentarios, ¿no? Entonces, que posteriormente cumplieron funciones ministeriales. Ahí se empañó y es la percepción del elector a partir de esta segunda vuelta, por lo menos en La Paz, Rosita, que ha demostrado ese voto rechazo. Y el hecho que prácticamente con la victoria del señor Quispe gane la gobernación en el departamento de La Paz, no significa que es un líder paceño. No, obviamente no. No, porque, y eso te refería antes de empezar y de presentarte, Israel, porque si bien el señor Santos Quispe gana en esta segunda vuelta y dentro de las estadísticas y el conteo que se está realizando actualmente, pero no va a tener gobernabilidad, porque la mayoría de la asamblea es del movimiento al socialismo. Es más, el señor Santos Quispe, si no me equivoco, solo tiene 2 asambleístas. Y entonces, ¿qué hacemos con esta figura? Muchos dicen, va a ser lo mismo que la gestión del señor Félix Pazzi, porque no va a poder haber un diálogo abierto entre el presidente o el Estado nacional, el gobierno nacional, con un gobierno departamental. ¿Será tanto? Rosita, la gestión del gobernador saliente no le encuentro otro calificativo que fue un desastre, ¿no? Mientras el señor Pazzi se peleaba con el gobierno en transición a ver quién posesionaba al director del CEDES departamental, ¿no? No, yo lo designo, el gobierno nacional decía, no, es mi resolución ministerial, peleándose en el escritorio para ver quién pone al director del CEDES, y la gente muriendo en las calles porque fue el primer momento de la pandemia. Así fue la primera hora. Fue un desastre. Cuando hubieron problemas carreteros en el norte de La Paz, derrumbes, y se le preguntó al gobernador cómo va a resolver, y qué nos dijo el señor Pazzi, no soy tractorista, ¿no? Esa calidad de autoridades tuvimos en nuestro departamento. Hoy hay que ser respetuosos de la nueva autoridad, prácticamente ganadora en La Paz, el señor Quispe. Pero si lo analizamos en términos político-electorales, la gente asistió a las urnas ¿a qué? Primero, a dar un voto rechazo al MAS, ¿sí? Pero ¿qué voto le quedaba? El voto resignación. Eso no construye en democracia, pero hay que ser respetuosos. Ahora, tiene 5 años para generar políticas públicas y transformar el desastre de la gestión del gobernador saliente y ojalá generar políticas por resultado que esperamos los electores en nuestro departamento. Ojo, que cada POA que quiera ejecutar el gobernador de La Paz va a requerir de los 2/3 del movimiento al socialismo, que pueden generar ingobernabilidad departamental a no aprobar sus presupuestos departamentales. Se suma el control social que debería haber de las organizaciones sociales, incluso de garantizar que el presupuesto del departamento esté ahí para ejecutarse y que se ejecute. Más allá de los colores políticos que puedan tener, es la necesidad que tenemos en el departamento de tener proyectos. A mí me deja esta interrogante, y esta interrogante la vamos a dejar para volver después de la pausa, Israel.
una crisis al movimiento socialista. Ya en una primera parte tú decías que no solo se transforma una lectura de una crisis de que la gente ya no quiere saber de más, sino se va también al tema de la elección de los candidatos a la alcaldía, a las concejalías, a la asamblea departamental y a las gobernaciones. ¿Qué le falló al MAS? Porque todos decían, va a ganar el MAS en todas porque ha ganado en las elecciones nacionales con más del 50%. La lectura, por lo menos en esos 3 meses, decía que iba a haber un voto contundente del MAS para todas las autoridades. Esa pregunta la dejamos para después de la pausa. La respuesta, claro que sí. Nos vamos a una pausa. Si usted quiere participar de nuestra revista Compartiendo la Tarde, nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp a 715-4385 o llamarnos al 284-1262. Junto a usted, estamos compartiendo la tarde. Pachamama 106 en frecuencia modulada. ¿Quiénes son las promotoras comunitarias Yanata Siliani? Son mujeres que en alguna etapa de sus vidas fueron víctimas de violencia y que gracias al apoyo del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa han logrado superar y romper con la violencia. Estas mujeres, resilientes de la violencia, se han convertido en lideresas debido al proceso de capacitación en diferentes normativas que han recibido. Ya nos reconocen, ¿no? Antes teníamos que rogar, pero ahora ya vamos y decimos estamos remitiendo este caso y ya nos conocen. Tenemos esa facilidad un poquito de entrar y decir, a ver, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está haciendo la citación? ¿Por qué nos está llamando a declarar a los testigos? Hoy, las promotoras comunitarias Yanata Siliani trabajan en los centros de salud de la ciudad del Alto con mujeres víctimas de violencia para escucharlas, orientarlas, identificar el tipo de violencia que sufren y acompañarlas a sentar una denuncia ante instancias municipales. Eres poder, acción y fuerza. Alza tu voz y dile no a la violencia contra las mujeres. Si vives una situación de violencia, llama a la línea gratuita de apoyo y orientación Mujer Segura. Un grupo de especialistas te escuchará y asesorará. No estás solo. Juntemos fuerzas. Vivas nos queremos. Llámanos al 810-414. Call Center operado por ProMujer. Lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Modelos de mujer. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Mira, mira lo que te trae. Café bien cargadito, tomate. El videojuego. Quisiera ser el televisor para que todos estén junto a mí, para que me escuchen. Quisiera ser el televisor para que me tomen atención y no me interrumpan cuando hable. Quisiera ser el televisor para que cuando llegue mi papá de trabajo se quede conmigo y me escuche poniéndome atención. Quisiera ser la televisión para que mis hermanos se peleen por mí. No dejemos que la tecnología dañe la comunicación familiar. Compartir con la familia es un regalo que no debemos desperdiciar. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Cultural Chasqui, con el apoyo del Servicio Civil para la Paz, AIRENE. Esta emisora está asociada a Asmoda. Camina tu nombre de gloria, con mi rostro sin encantos, transformando nuestra historia. 38 años del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa.
a usted. Estamos compartiendo la tarde. Una linda cholita en La Paz prometió quererme mucho, siempre te de amar, de olvidar, decía mi amada. Siempre te de amar, de olvidar, decía mi amada. Pero una tarde triste y cruel, para siempre se fue. Sin decirme adiós, decirme adiós. Y bueno, la compañía musical de No Puede Faltar en su revista Compartiendo la Tarde. Y bueno, estamos con nuestro entrevistado, el abogado Israel Equino, para hablar sobre esta lectura política en el caso de lo que nos ha dejado las elecciones subnacionales. Ya los resultados oficiales se han conocido por lo menos en 2 departamentos. Falta el departamento, falta en La Paz. Es uno de los departamentos que falta. Según el conteo, estamos ya al 99.66%, que dan como ganador al señor Santos Quispe con el 51.2%. También está el señor Franklin Flores con el 44.8%. Y bueno, estamos haciendo el análisis junto a Israel Quino. ¿En qué falló el movimiento socialismo para no poder ganar las gobernaciones en su totalidad? Porque decíamos antes de la pausa, después de venir de unas elecciones nacionales donde ganó por más del 50%, todos pensaban que iba a ganar el movimiento socialismo en los municipios y en las gobernaciones. No fue así, fue otra lectura la que se dio. ¿Qué está fallando? 2 elementos de comparación, Rosita. El primero, respecto a las últimas elecciones subnacionales del año 2015, al MAS le ha ido mucho mejor, ha ganado más de 240 alcaldías en todo el país. Entonces le ha ido mejor en las subnacionales en razón de la toma del poder local. Creo yo un elemento también de análisis tiene que ver que una elección nacional jamás se compara a una elección subnacional, porque en la toma del poder nacional la lucha es ideológica por la toma del poder. En cambio, en la toma del poder local, ahí emergen liderazgos, agrupaciones ciudadanas, agrupaciones políticas. Es diferente. Emergió de una manera sorprendente e importante en el caso de los municipios, nada más habrá que tomar en cuenta la ciudad del Alto, con un liderazgo emergente importante con la señora Eva Copa. Sin embargo, habrá que ver en estos 5 años cómo realiza su gestión municipal. Una cosa es ser diputado, una cosa es ser senador, donde la lucha discursiva, mediática, coyuntural inclusive, tiene que ver con un elemento específicamente ideológico, pero cuando uno toma el poder local a cargo de una alcaldía, es diferente. Gestión pública por resultado. Algo también que le falló al MAS es la imposición, el dedazo, imponer candidatos. Las muestras claras, la señora Eva Copa en el municipio del Alto, solamente ver el balotaje. El exalcalde de Porvenir, del municipio de Porvenir en Pando, ¿no? Le niegan la posibilidad de candidatear, se pasa a otra agrupación, utiliza la agrupación MTS para cumplir el requisito electoral, hoy gobernador de Pando. Entonces, creo que el dedazo de la imposición orgánico-política le ha fallado al movimiento al socialismo, y estos desgastes innecesarios, ¿no? En el acompañamiento de la recta final de las campañas en los balotajes, con pronunciamientos fuera de lugar o con desgastes innecesarios inclusive en candidaturas que podrían emerger localmente. Pero el pueblo ha generado un voto rechazo al MAS. Eso decíamos, no construyen democracia, pero un voto rechazo en este momento reestructura liderazgos municipales, no así departamentales. Todavía no estamos viendo líderes, gobernadores departamentales que puedan caracterizarse por sus liderazgos de proyección nacional. De momento, ninguno, pero genera, por supuesto, una reflexión al interior de la primera fuerza política del país, que es el movimiento al socialismo. Ahora, ¿qué debería pasar, Israel, con estas autoridades electas? Por ejemplo, en el caso de la señora Eva Copa en la ciudad de El Alto,
quien va por otra sigla al no tener el respaldo de la militancia del movimiento socialismo en una fracción, según a lo que se dice. David Aparza, quien era entonces otro dirigente del movimiento socialismo, le brinda el apoyo y sale junto con ella apoyando la candidatura de la señora Eva Copa. ¿Qué debería suceder o qué debería pasar para gestionar más recursos e ingresos para la ciudad del Alto? Sabemos que no ha habido una buena relación. En algún momento se intentó en una reunión en que se realizó entre Evo Morales, el entonces presidente, y la alcaldesa Soledad Chapetón, pero solo fueron discursos, palabras. Es más, se creó a los asambleístas y diputados hacer otra gestión municipal dependiente del MAS, si lo podríamos denominar así, que tiene que ver con la entrega de obras en los estados, la revolución del encetado, y se hacen otros recursos. Pero, ¿qué debería pasar? ¿Cuál debería ser el camino que deberían tomar estas autoridades que no son afines al movimiento socialismo? No son afines al partido político, pero sí son afines ideológicamente. Y esto no les va a impedir cumplir o hacer efectivas las acciones pertinentes resguardando la gestión municipal. O sea, yo creo que si la señora Eva Copa comete ese error, ¿no?, va a ser su inicio y fin en la política a nivel local, ¿no? Entonces creo que no se va a equivocar de esa forma. Un segundo elemento, tiene que rodearse, Rosita, de un equipo profesional altamente técnico. Yo sé que en campaña tienen que devolver el favor político pues a las organizaciones, ¿no?, al equipo de campaña, a la militancia, por supuesto que tienen que generar hasta los espacios, ¿no?, de cuota política, de dependencia laboral. Eso es innegable, pero no debe confundir, ¿no?, que las cuotas, ¿no?, de los movimientos, de las organizaciones que la han apoyado, no debe confundir con el equipo de asesoramiento y de sus secretarios municipales que deben responder en el mismo perfil de ella, profesionales jóvenes, pero altamente técnicos, ¿no? Porque tienen que demostrarse gestión municipal. Ya hemos dicho, no es lo mismo ser senador que ser alcalde, ¿no? Entonces ahí el segundo elemento. Y el tercero, si piensa optimizar los recursos que ya tiene el municipio de La Paz, y me parece a mí un error que comete la señora Eva Copa al advertir, al amenazar a la alcaldesa saliente cuando le dice deje de gastar los recursos de la alcaldía. La administración pública, Rosita, no para. Hasta el último momento, hasta el último día de la autoridad saliente, ese recurso comprometido, presupuestado, debe ejecutarse. No hacerlo le va a generar un incumplimiento de deberes a la autoridad saliente. Pero se rasgan las vestiduras como si fuera lo último que hacer. Tienen 5 años, están pasando apenas el cuarto mes cuando asuman el poder político local, ¿no? Entonces, tiene que generar acciones necesarias para garantizar esto, gestión pública, sea con el nivel departamental, que casualmente responde a su agrupación política, pero además también con el nivel central del Estado respecto a las competencias autonómicas compartidas. Esto lo establece la Constitución. Y ningún partido político, ninguna agrupación, ninguna resistencia local, si se quiere política, puede pues ir en contra del mandato de la Constitución. Hay que dejar de lado esa lucha política e ideológica que el pueblo ya no quiere. Hoy queremos gestión pública por resultados en cosas emergentes, y creo que 2 son las principales. Resolver la situación de la crisis sanitaria y la reactivación económica. 2 tareas pendientes que tienen que ser tomadas en cuenta no solo por esta autoridad municipal, sino por todas las autoridades municipales recientemente electas. El 4 de mayo se entrega la totalidad de las credenciales, si no me equivoco, a nivel nacional, pero ya de por sí en algunos encontrones, por ejemplo, con el tema de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, quien ya por lo menos está pidiendo o está dentro de responder al gobierno central, y muchos dicen no se va a conseguir nada, pero también hay otra tarea pendiente, Israel, y esto es un tema para terminar. Este pedido que se está realizando de un censo en nuestro país, que se debería realizar cada 2 o 4 años, si no me equivoco, tú me corregirás, un censo que tendría que hablar de la reasignación y la reorganización del presupuesto asignado por el Tesoro General, porque este censo permite la asignación de recursos, quienes tienen más población, quienes tienen menos. Según las proyecciones del INE o estos datos que han salido recientemente, se habla que la ciudad del Alto es la segunda ciudad con más habitantes después de Santa Cruz. ¿Qué debería
debería pasar? ¿Las autoridades municipales deberían enfocar, impulsar este censo, no impulsarlos? ¿Cuál debería ser la línea? Bueno, en La Paz hay un plato muy conocido, Rosita, y es el fricasé, ¿no? Con las declaraciones del actual gobernador de Santa Cruz, pareciera que está más perdido que huevo en fricasé, ¿no? Hay cosas en las cuales son urgentes en resolver, y mientras él intenta continuar en su rol de política, ¿no? Hay cosas emergentes en el departamento de Santa Cruz. Canalizar, prever presupuesto para compra de vacunas, si quiere hacerlo de manera directa. Hay 2 decretos supremos que prevén las modalidades y requisitos, pero está acostumbrado a hacer política. Hay que ver qué hacen cuando se requiere hacer gestión departamental, ¿no? Entonces creo que está equivocado el señor Camacho. Por ello, no decía hace un momento, de ser un accidente electoral, el señor Camacho hoy es una autoridad. Bueno, ahora va a tener el sartén por el mango y esperemos nos demuestre gestión departamental a cargo de la gobernación. Y en esa parte me quiero detener, Israel, y es lo que tú me decías, recuerdo. Yo, por ejemplo, escucho autoridades ya electas decir, vamos a hacer auditoría. Está bien, es necesario realizar auditorías a los anteriores. Pero no es lo principal. Pero no es lo principal, obviamente que no es lo principal, porque hay tantas necesidades. A ese tema que tú decías, el tema sanitario, el tema de la reactivación económica, yo la adhiero, el tema de la educación. Por supuesto. 3 temas pendientes que pareciera que nuestras autoridades ya electas a nivel nacional se están preocupando por lo político y muchas veces se confunde que ahora son autoridades electas y se colocan esta camiseta y dicen, ¿cómo viabilizamos? Pero pareciera que siguen con el tema político, en el caso del señor Camacho, de la señora Eva Copa, que dice, está peleándose con la anterior gestión de las auditorías, pero yo me pregunto, ¿acaso no hay una tarea o una misión de trabajar por estos votantes que los han elegido como autoridades? Porque esa es la actuación de esta votación, elegirlos como autoridades que ejecutan los proyectos y viabilizan las necesidades de estos sectores que han dado su voto de confianza, ¿no, Israel? Sí, eso es correcto. En este tiempo, Rosita, y tú lo decías, el censo, la Constitución dispone que deben ser cada 10 años, ¿no? Si en este momento se prioriza, por ejemplo, ¿no?, una decisión respecto a un nuevo censo, esto va a definir, por el lado político, una redistribución de escaños de poder, ¿no?, parlamentarios, diputados, ¿no?, circunscripciones departamentales, y eso genera conflictividad social, siempre, cualquiera que fuera la decisión, ¿no? Entonces, va a ser atinado que en un momento pandémico querramos imponer o por lo menos generar un censo poblacional. Va a ser desatinado, ¿no? Por ello, creo yo, la principal atención hoy en nuestro país, en nuestros departamentos, en el mundo, Rosita. Estamos en pandemia, a puertas de esta denominada tercera ola, y están preocupados en continuar haciendo política. Los actores políticos en este momento deben dejar sus banderas de sus agrupaciones políticas y ponerse las camisetas de sus departamentos, de sus ciudades, para generar actos, acciones de gestión pública por resultado, ya no discursos, ya no queremos que se estén peleando entre izquierdas, derechas, conservadores, populistas, ya no, el elector se ha cansado. Crisis política del 2019, elecciones generales, elecciones anuladas, reestructuración de un órgano de poder como es el electoral, crisis institucional, crisis democrática, crisis económica, crisis sanitaria, ya no más, el elector está cansado y tiene miedo porque la pandemia todavía está entre nosotros. Entonces habrá que priorizar todas las políticas a nivel municipal, departamental y nacional para el resguardo de este derecho fundamental que es el derecho a la vida respecto al derecho a la salud. Ya habrá tiempo para hacer política, ya habrá tiempo para generar, modificar presupuestos, pensar en compras y contrataciones, que me parece que es lo que principalmente les está preocupando a los electos, pero prioricen la salud, la educación y la reactivación económica. Ahora, ojalá que tomen en cuenta este análisis que estamos haciendo, la necesidad que tenemos, porque bueno, ya de por sí algunos están dedicando a otras cosas y no así al trabajo que le ha encomendado el electorado. En el caso de Cochabamba, el señor Manfred Reyes Villa está viajando a traer vacunas, bueno, que no son certificadas, que no están autorizadas, pero por lo menos, creo yo, está figurando en traer vacunas.
pero hay necesidades y prioridades. Una de ellas es el tema de salud, la educación y la reactivación económica, que son las tareas pendientes. Israel, estamos llegando ya a la parte final. ¿Cuánto tiempo debería esperar la población a encontrar resultados? Al decir, no me he equivocado con mi voto, he llevado a una persona que sí ha trabajado por mi municipio, que sí está trabajando por mi gobernación. ¿Cuánto tiempo debe esperar el electorado para tener esta respuesta? Asumen el 3 de mayo, Rosita, ya va a vencer el plazo de la primera modificación presupuestaria que tienen al año las autoridades electas. Se viene el siguiente trimestre, les va a quedar más bien 2 meses más para definir la ejecución de esos 2 meses presupuestarios, y probablemente puedan gestionar una modificación de sus POAs anuales las autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Pero las acciones son emergentes. Solamente pongamos el ejemplo de los gobiernos departamentales. El gobierno nacional adquiere, y es que está escaseando las vacunas en el mundo, adquiere las vacunas, ¿no?, para el COVID, para la atención del COVID, y la labor logística operativa dependen de los servicios departamentales de salud. Por ello tiene que optimizarse primero esa gestión para dejar a la población tranquila y por lo menos se coadyuve a paliar esta pandemia que afecta al mundo. El segundo elemento, habrá que pensar también a nivel municipal cómo se optimiza, se operativiza, ¿no?, el suministro de esas vacunas a la población. Pero es el elector que va a ir traduciendo en estos 2 meses iniciales que tengan de gestión las siguientes autoridades, qué tipo de mensaje nos dan, cómo van a conformar sus gabinetes de gobierno departamental, sus secretarios municipales, qué es lo que van a hacer, a quiénes van a posesionar, quiénes van a ser sus autoridades a cargo de la labor operativa, logística y de eficiencia en el cumplimiento de este mandato que uno tiene al administrar la cosa pública. Ese será el primer mensaje. El segundo, si todavía continúan entre hacer politiquería y estarse atacando, entre uno es de izquierda, que uno no es del MAS, que el otro es de izquierda pero no del MAS, que el otro es de la derecha pero no del MAS, si están en esa dualidad todavía vamos a perder todos. Y ojo, asumen en mayo, pero la propia Constitución, Rosita, también le da un mecanismo al pueblo de revocarles el mandato del voto, y pueden aplicarse referéndums de revocatoria de mandato si es que las autoridades se dedican a hacer más politiquería que gestión pública. El pueblo boliviano, los electores, ya están agotados de ir a un proceso eleccionario. Quieren resultados y atención a sus necesidades. En este momento, afrontar la pandemia. Ojalá que no tengamos que estar nuevamente en las urnas. Ya la gente está cansada de asistir a las urnas. Quieren que haya un trabajo coordinado en el gobierno central, en el gobierno departamental y en el gobierno municipal. Quieren esa coordinación de proyectos que vaya en beneficio de su votante, porque hay gente que ha dado su voto de confianza y decir, esta persona va a trabajar por mi ciudad, esta persona va a trabajar por mi gobernación. Israel, gracias por este análisis, por aclararnos un poquito el panorama de quién perdió más. Bueno, también son este tema, los resultados de esta falta de elegir a sus candidatos óptimos, lo podríamos decir así de esa manera, pero también el tema de que hay afinidades políticas entre los disidentes del movimiento socialismo, que ahora ya son autoridades municipales, departamentales. ¿Qué es el resultado de estas elecciones subnacionales? Israel, muchas gracias por esta visita y por hablar de estos temas. Agradecido por la invitación, estimada Rosita. Hasta otro momento. Bendiciones en los hogares de la audiencia de Radio Pachamama. Muchas gracias. Gracias, Israel.